Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estábamos un poco desaparecidos, pero ahora vamos dirección al aeropuerto para ir a la isla de Langkawi. Estamos súper contentos, pero hoy nos vamos con tren, ya que no podemos ir en taxi por motivos de COVID. Está prohibido ir dos personas en un taxi, así que nos sale mucho más a cuenta ir en tren esta vez. Además, el tren es un poco más rápido, incluso tarda unos 40 minutos, es directo desde la estación central de Kuala Lumpur hasta el aeropuerto, para en las dos terminales. Ojo con eso, si vais al aeropuerto hay dos terminales, KLIA y KLIA 2. La doméstica es la 2. Normalmente para ir hasta Langkawi solo tienes que entrar con tu visado de 3 meses para estar en el país y ya puedes volar a Langkawi tranquilamente. Actualmente, por tema de coronavirus, tienes que tener las dos vacunas puestas, hacer 28 días desde la última, y ahora en el aeropuerto os vamos a enseñar, pero vamos a tener que pasar diferentes controles para asegurarse que no tenemos el COVID. Además, para todos los que nos preguntáis sobre visitar Malasia, viajar a Malasia, de momento, a día de hoy, Malasia aún está cerrado a turistas extranjeros y solo se permite el turismo doméstico. Pero poquito a poquito nos van abriendo un poquito más, así que estad muy atentos y os vamos contando a ver cuándo abren. Vamos para el aeropuerto. Politik attendant 10.000 ringgit. Bueno, ya hemos llegado al aeropuerto. Ahora vamos a hacer el primer paso de todos, un test de saliva para asegurarse que somos negativos de COVID, y ahí ya nos van a dejar entrar a hacer el check-in de la maleta, que vamos un poco cargados. Normalmente viajamos más ligeros, pero más tarde os contamos por qué. Como veis, hay muy pocos vuelos. Antes toda esta pantalla solía estar llena de vuelos como este, pero hoy solo hay 6 vuelos y 3 de ellos son a Langkawi. Bueno, ya estamos esperando a que nos hagan el test. Lo tienes que traer de casa, si no lo puedes comprar aquí. Y un señor que tiene que ver que escupes dentro para asegurar que la saliva es tuya. Nos toca la puerta B y ya somos los siguientes. Bueno, ya estamos en la área de espera, esperando a que salgan los resultados del test. Se puede ver claramente que está en la parte negativa, o sea que podremos volar a Langkawi sin ningún problema, y estamos súper emocionados. Aquí tenemos el test y nos tenemos que esperar a que la línea sea ya bastante fuerte, pero una vez está ya todo hecho, luego vamos a pasar por ese control y ya nos van a dejar facturar la maleta. Bueno, ya hemos pasado el último control, donde nuestra aplicación pone COVID negativo, y con eso ya podemos movernos por todo el aeropuerto y facturar la maleta. Y hemos estado hablando todo el rato de Langkawi, pero ¿dónde queda Langkawi? Nos vamos al estado de Kedah,
y Langkawi está compuesto por un archipiélago de 99 islas. Nosotros nos vamos a la de Langkawi, que es la más grande, y nos vamos a pasar 16 días ahí. Vamos a grabar muchas cosas que se pueden hacer y cuánto cuesta 4 días en Langkawi. No os lo perdáis. ¿Y por qué vais 15 días o 16 días? ¿No es demasiado ir a una isla? ¿No os vais a aburrir? Bueno, primero porque hemos estado encerrados en casa 6 meses, no hemos podido hacer nada, y justo ahora el gobierno de Malasia ha abierto el país al turismo doméstico y solo permiten ir a Langkawi. No solo vamos de vacaciones, no vamos a ir 15 días de vacaciones, yo voy a estar trabajando, Manuel va a estar estudiando, pero simplemente nos movemos unas semanas para allá, a que nos toque un poco el aire y a ver un poco el mar. Bueno, y por cierto, si voláis desde la Terminal 2 del aeropuerto de Kuala Lumpur, que sepáis que todos los restaurantes están cerrados y por eso vamos a comer noodles de bote. Bueno, como veis es un poco triste, pero estamos literalmente solos en el aeropuerto. No sé si lo podéis ver, pero no hay absolutamente nadie. La verdad es que hemos venido al aeropuerto con mucha antelación porque estábamos esperando que hubiese colas para hacer los test y eso, pero desde la terminal en la que estamos nosotros hoy solo salen 5 vuelos y el nuestro es el último del día, así que ya se ha limpiado toda la terminal. Básicamente la gente que está por aquí ya son gente que van a Langkawi con nuestro vuelo y ya nada más para todo el día. Así que ya veis cómo está la situación aquí en Malasia. El movimiento está muy restringido y solo con esta burbuja que la llaman doméstica puedes ir de vacaciones, y desde ayer. Así que también somos los primeros que vamos a ver cómo está la situación. Y otra cosa que os queríamos contar es que ahora mismo no es el mejor momento para ir a Langkawi, es época de monzones, el mejor momento es diciembre a marzo. Tenemos que decir que las lluvias son puntuales, durante 3 horas cae el diluvio universal y luego para. Ya hemos visitado Langkawi en época seca y queríamos visitarla en época mojada por el hecho que queríamos ver las cascadas y toda la naturaleza, que cuando fuimos la última vez estaba demasiado seco y no había absolutamente nada. Así que uno de los objetivos es ir a Langkawi en época. Bueno, acabamos de llegar a Langkawi y están haciendo unas promociones que te dan un descuento de 5 ringgis, que es 1 euro, y los taxis valen 1 euro para llegar hasta el resort, así que para llegar hasta el resort vamos gratis. Siempre está bien ahorrar. Y resulta que vamos con esto, una furgoneta. No sé si vamos todos o qué. Bueno, y una furgoneta grande solo para nosotros. Ya nos hemos duchado, estamos preparados para descubrir este resort y todo Langkawi, y tenemos muchas cosas planeadas. Estar atentos a los próximos vídeos y aquí tenéis un adelanto.
sweet and stupid.